Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Enrique Pérez. Voy a dar la clase de la utilización de células madres y del genoma humano en el ámbito de la medicina y otros. Vamos a hablar un poquitito de la importancia de la investigación en estos dos temas muy importantes, muy actuales, que avanzan rápidamente y que crea una serie de problemas bioéticos. Más que nada discusiones sobre conceptos y sobre manejos en lo referente a la utilización de ambos. Vamos a estar hablando también en esta clase de unos cuantos otros temas y conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Empezamos hablando de algo que ya habrán visto en clases anteriores, que son los principios bioéticos que debemos respetar y tener en cuenta para cualquier análisis de cualquier situación que se nos va presentando a lo largo de nuestra carrera o de nuestro, de nuestro actuar médico, ¿verdad? Son los cuatro principios básicos: el de autonomía, el de beneficencia, el de no maleficencia y el de justicia. Tenemos que tener presentes estos cuatro principios para tomar una decisión, tomar un camino, avanzar o detenernos en cualquier acto en el que nos veamos involucrados. Estos principios nos dan la base para evaluar, discernir, discriminar lo que nos pueda parecer éticamente correcto o incorrecto. Nos da la base mental, nos da el cimiento para crear el criterio ético. Y eso es muy importante porque nos mantiene dentro de lo que es la línea ética. Existe otra corriente ética, entre comillas, que difiere bastante de la corriente anterior, que es la corriente del utilitarismo o del individualismo, en el que lo único que importa es el objetivo. ¿Sí? Es una filosofía centrada en la felicidad propia, dice. Stuart Mill y Jeremy Bentham fueron autores o sea, personajes que defendieron y describieron esta corriente como para justificar el uso científico de ciertas situaciones para llegar a un fin mayor. Este fin era beneficioso para las personas, era beneficioso para la humanidad y para la salud, para los avances de salud. Este fin podría permitir curar enfermedades, evitar enfermedades, descubrir soluciones, descubrir tratamientos, pero no tenía en cuenta el camino para llegar a este fin. O tenía en cuenta, pero en la balanza no sopesaba ese valor que no se daba al camino. Esto es un dilema ético porque sí, va a hacer mucho bien, pero de repente no cumple el principio anterior de no maleficencia que estábamos hablando. Entonces, tampoco respeta la autonomía. Entonces es una corriente muy difícil de entender, que tiene mucha gente a favor y mucha gente en contra. Sabemos que en el tema de la bioética hay siempre un cruce y un encuentro de conceptos, de creencias y de manejos. Siempre hay cosas en la balanza. Nunca todas las cosas pueden estar solo a un lado de la balanza y el otro vacío.
Entonces, de ahí que siempre la bioética es un tema de discusión, en los grupos de amigos, en los grupos de médicos, en los grupos de científicos, de investigación, de religión incluso. La religión tiene bastante que ver en esto, en algunos conceptos, pero no debe ser el que marque la pauta. Sí. La ética es personal. Bueno, vamos a tener en cuenta y pensar un poquito en la importancia de la reflexión bioética. Y para esto surgen dos preguntas importantes que son las siguientes. ¿Debemos celebrar como bueno todo lo que los científicos proponen y la ciencia es capaz de realizar hoy en día? Todo lo que hacen los científicos es bueno. Y otra, ¿cómo valorar los avances de la ciencia? ¿Los avances de la ciencia siempre son para bien, para mal, para seguir igual, para generar un cambio o para qué? ¿Cómo podemos valorar eso? Bueno, y ya entrando un poco más al tema que nos compete la clase de hoy, vamos a empezar definiendo rápidamente lo que son las células madre o las células troncales. ¿Qué son las células madre? Son células indiferenciadas que tienen la capacidad y el potencial de, primero, multiplicarse sin diferenciarse, o sea, dividirse y volver a dar otra célula madre o troncal, y que puede dar origen a otras células, a otro tipo de células de tejido, o sea, puede diferenciarse en varios tipos celulares diferentes. Estas células son el boom desde hace un tiempo hasta la actualidad y al futuro. Aparte, tienen un potencial fantástico para el manejo, la cura, el tratamiento de varias enfermedades. De hecho, algunas enfermedades ya se pueden curar con el uso de células madre. Y las investigaciones avanzan rápidamente y son muy esperanzadoras las investigaciones en lo que respecta a las células madre. Muy importante. Y en lo que respecta a nosotros es prácticamente lo más importante en lo que se refiere a las células madre. ¿Dónde se encuentran las células madre? Las células madre se encuentran en el ser humano desde su fecundación hasta la vida adulta. En todas las etapas del desarrollo del humano tenemos células madre presentes. Entonces, diferenciamos dos tipos de células madre según su origen, que son las células madres embrionarias o de origen embrionario, y tenemos las células madres adultas o del tejido adulto. Las células madres embrionarias se obtienen de un embrión, como lo dice su nombre, en una etapa de blastocisto que se da aproximadamente entre el quinto al séptimo día después de la fecundación, justo en el paso previo a su implantación en el útero de la mujer. En este momento están las células madres aquí adentro, en donde se puede obtener estas células madres embrionarias, extrayéndolas del embrión en esta etapa para su posterior uso terapéutico. Esto implica que se para o se detiene el proceso evolutivo de este embrión. Después tenemos las células madres de los tejidos, del feto, del bebé y durante toda la vida. Las células madres troncales son las que se obtienen de otros lugares, las que no son de origen embrionario, o sea, no sacrifican al embrión para su obtención. ¿Y dónde podemos encontrar estas células madre o troncales?
no embriogénicas. Se pueden extraer u obtener de los dientes, del cordón umbilical, del líquido amniótico, del hígado, de la médula ósea. Estas son células madre o troncales de la vida adulta. Y como ya hablamos anteriormente, tenemos las células madres embrionarias que se obtienen del blastocisto. Miren esta imagen. Miren el potencial que tienen las células madres. En esta imagen, en inglés, stem cells. Las células madre pueden dar origen a tejido muscular, células que van a formar el tejido muscular, a células de la sangre, células nerviosas, cardíacas, hepáticas, intestinales, grasas y cualquier tipo celular del cuerpo. O sea, el potencial de estas células es invaluable. Podrían solucionar muchísimos problemas de salud. Podrían ser una enorme ayuda para la medicina. Esta ayuda para la medicina se da una vez que los médicos, los científicos o los humanos aprendimos a manipular estas células. Aprendimos a guiar a estas células. O sea, tomamos una célula o un grupo de células madres, las cultivamos y las guiamos para que se diferencien en uno u otro tipo de célula para que forme uno u otro tipo de tejido. He aquí la importancia de esto que hemos aprendido. Entonces, hablando de los problemas o de los dilemas éticos que podrían surgir en el uso de la célula madre, en el que todo parece beneficioso, me surgen dos principales y algunos otros. El principal es de dónde se obtienen estas células madre. El dilema ético es cuando se sacrifica una vida para la obtención de células madre. El sacrificio de un embrión en formación por el simple hecho de la obtención de la célula madre no respeta los principios éticos. Hay mucha discusión sobre a partir de cuándo empieza la vida, si en la fecundación, en la implantación, en el nacimiento, en donde sea. Aquí la obtención de las células madres se da en proceso previo a la implantación. O sea, las personas que defienden que la vida empieza posterior a la implantación están de acuerdo con esto. Sin embargo, las personas o las corrientes que defienden que la vida empieza en la fecundación están en contra de esto. Ese es uno de los principales, o es el principal problema ético de el uso de las células madre. ¿De dónde se obtiene? Si usamos el cordón umbilical, la sangre que queda en el cordón umbilical no hay problema, en los dientes que nos extraemos no hay problema, si usamos médula ósea, una punción y aspiración de médula ósea no hay problema, una punción del líquido amniótico no hay problema, pero cuando no respetamos la autonomía de este individuo, no respetamos el principio de no maleficencia de este individuo, que va a ser originado prácticamente solo para proveer células para solucionar el problema de otra persona, es ahí el dilema ético. El otro dilema ético que me surge, o que conlleva esto, es el proceso de quién puede acceder
al tratamiento con células madre. Está confirmado que esto requiere una alta capacitación tanto técnica como científica, una infraestructura importante económica, así que esto estaría creando, por lo menos en nuestra sociedad actual, una suerte de discriminación socioeconómica para quienes puedan acceder a este beneficio. Primer punto. No todos tenemos la capacidad económica de acceder a una terapia basada en el uso de células madre. El que puede, fantástico. El que no puede, paciencia. Al menos así es por ahora. ¿Eso implica que debamos parar la investigación? Creo que no. Sin embargo, mete alguna duda en mi cabeza al menos. Otro tema. ¿Se puede o se podría volver esto comercial? Estudios genéticos que analicen la inmunocompatibilidad de una u otra persona, entonces yo a partir de unas células madres que podrían ser compatibles con otra persona, fabrico órganos y los vendo. ¿Está éticamente bien? ¿Respeta al ser humano? Depende de dónde se obtienen estas células. Es un tema complicado. Aquí entramos en otro tema fantástico, apasionante e interesante, que es la fertilización in vitro. Bueno, para empezar vamos a explicar un poquito de qué es la fertilización in vitro. Es la fertilización que se lleva a cabo afuera del cuerpo humano, en una placa de vidrio como la que vemos en la imagen, en la que varios embriones eventualmente se generan y se ven cuáles implantar. Se realiza la obtención de óvulos por medio de una laparoscopía, en la que se obtienen los óvulos maduros posterior a la estimulación hormonal de la donante de óvulos, de la madre. Y esto se fecunda con el esperma del padre o del donante. Esto se hace aproximadamente en 10 óvulos, de los cuales se eligen los mejores 3 para implantar en el útero de la madre y el resto es congelado. Si tiene éxito el implante del embrión implantado, el resto se congela y pueden ser usados para investigación o pueden ser descartados o se le puede dar otro uso. En este proceso se puede o no decir que se arriesga un poquito más al ser humano, realmente a ambos. Se puede decir que está un poquito metida la eugenesia. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo los mejores embriones para ser implantados. En algunos lugares, como se implantan 3 embriones aproximadamente en promedio, si se da lugar a un embarazo múltiple al momento de la implantación, la madre podría elegir realizar un aborto selectivo. El aborto, otro tema complicado que si no vieron van a ver a profundidad posteriormente. ¿Cuándo se permite el aborto? Teniendo presente las cuestiones bioéticas. Y generalmente se permite cuando pone en riesgo la vida de la madre, del feto o de ambos. Se juega muchas veces
las corrientes utilitaristas juegan con desde cuándo se considera que un ser humano inicia la vida. ¿Cuándo se inicia la vida? Los utilitaristas generalmente definen esto que después de la fecundación es vida. En cambio, la ética personalista, individualista, lo hace desde el momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Sabemos que este tipo de fertilización in vitro es muy útil y ayuda a muchas familias que por A o B o C motivo no pueden tener hijos por sus propios medios de la manera convencional. Esto podría ayudar a completar el núcleo familiar de algunas madres y padres que no tienen la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, esto también genera un riesgo mayor para la gente que decide o que opta por este mecanismo de fertilización. Sabemos que puede generar alteraciones estructurales en la placenta. Los niños o los bebés nacidos post fertilización in vitro podrían tener menor peso al nacer y mayores complicaciones. Bueno, aquí para ver un poco cómo es que se realiza la fecundación in vitro, hay dos clases de fecundación o fertilización in vitro. Una que es la fertilización in vitro clásica, en la que en una placa de vidrio se ponen uno o varios óvulos y varios espermatozoides que van fecundando o sea, van generando varios embriones, se eligen los mejores que son los que van a implantarse, el resto se congela como dijimos anteriormente para darle otro uso o descartarlos. Este es uno de los tipos de la fertilización in vitro. El otro tipo de fertilización in vitro es la que llamamos la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Esta es una prueba, o sea, es un método mucho más específico, mucho más delicado, más fino, en la que un espermatozoide específico, previamente estudiado, es inyectado dentro del óvulo para generar la fecundación. Una vez que se confirme la fecundación de uno o más embriones, estos podrán ser implantados en el útero de la madre. Tenemos esta imagen que es para fijar los dos tipos de fertilización in vitro, una que es la in vitro convencional, en la que ya les expliqué, y la segunda que es la fertilización in vitro con inyección intracitoplasmática de espermatozoides. ¿Cuáles son los pasos a seguir para una fertilización in vitro? Bueno, primero se realiza una estimulación del ovario para la producción de óvulos. Se realizan después una punción folicular, generalmente transvaginal o por vía laparoscópica. Ahora actualmente se usa mucho más la transvaginal. El padre o el donante obtiene el semen que va a fecundar al óvulo o a los óvulos. Después se da lugar a la fecundación propiamente dicha de varios embriones, se produce el cultivo de estos embriones y posteriormente una transferencia embrionaria al útero de la madre, que después se hace la prueba de embarazo y puede salir positivo para uno o varios embriones fecundados. ¿Qué acompaña, qué trae consigo, qué complicaciones vienen con la fertilización in vitro? Y básicamente son estas cuatro: la hiperestimulación ovárica, los embarazos múltiples, abortos naturales o embarazos ectópicos. A esto nos arriesgamos cuando optamos por este mecanismo o este método de fertilización. Bueno, esto es todo en lo referente a la fertilización in vitro.
Este es un tema apasionante que podemos seguir conversando. Pueden contactarme cuando quieran y seguimos hablando del tema porque da para hablar largo y tendido sobre esto. Pasando a otro tema, ¿qué les viene a la mente cuando ven esta imagen de esta ovejita? Sí, les recuerda a clonación, ¿verdad? Bueno, la clonación de la oveja Dolly, que fue uno de los primeros seres vivos clonados en su totalidad, se dio en el año 1996-97 aproximadamente. ¿Qué es la clonación? La clonación es una reproducción asexual y agámica de todo el organismo, humano o animal, de cualquier organismo, para producir una o varias copias iguales, exactamente iguales, idénticas desde el punto de vista genético al único progenitor, o sea, un solo progenitor. Existe la clonación reproductiva, en el que el clonado y el clon tienen la misma edad, o sea, es una fotocopia. Y existe la clonación terapéutica, en la que se crea un embrión humano con el fin de que sea un banco de células madres embrionarias para extraerlas y desechar posteriormente a este embrión. Está totalmente rechazado desde el punto de vista ético matar una vida humana para curar a otra. Esto es inconcebible. Hay varias cuestiones bioéticas en lo referente a la clonación que se siguen discutiendo y se seguirán discutiendo por mucho tiempo. Pero la tecnología avanza y esto cada vez está más cerca de ser una realidad. La bioética debe velar por el respeto de la dignidad humana. Debemos ser muy cuidadosos de una ciencia que no respete valores. La ciencia por el hecho de avanzar, de descubrir, de crear. En lo que respecta a la bioética, creemos que la clonación viola dos valores importantes. Uno, la igualdad entre los seres humanos. Van a ser totalmente iguales. Y otro es la no discriminación. O sea, esto estaría discriminando seres humanos, de acuerdo al uso que se dé, lógicamente. En esta imagen podemos ver a la oveja Dolly con su creador, el británico Ian Wilmut, allá por el año 1997. Miren lo contento que estaba el creador de esto. Realmente hay que reconocer que es un gran avance para la ciencia y podría ser de gran utilidad para la humanidad, siempre teniendo en cuenta regulaciones, cuidados éticos y los principios éticos. ¿Se imaginan un mundo en el que seamos todos iguales? ¿Se imaginan este avance científico en malas manos en las que pueda crear ejércitos de superhombres? ¿Se imaginan llegar a alterar totalmente la evolución del ser humano? Se vuelve un poquito complicado y creo que va a ser algo muy difícil en el futuro. Otro avance de la ciencia se da en lo que es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? En un principio fue mezclar humanos con primates, utilizar óvulos de primates y se mezclaban o se fusionaban con los núcleos de las células somáticas humanas, previamente alterando el núcleo de las células de los primates. Es una, es una clonación híbrida, que esto es muy complejo porque altera mucho la identidad específica del hombre, lo que es moral y deontológicamente inaceptable. No es posible realizar esto sin pensar en que estamos perdiendo la naturaleza del ser humano.
¿Para qué se hace esto? Y realmente hasta ahora no se encontró ninguna utilidad específica, sino que es jugar a crear. Y haciendo eso estamos alterando muchísimas normas y reglas éticas y morales. Así que la hibridación sería un sinsentido mirándola desde este punto de vista. Ahora bien, mirando desde el otro punto de vista, podríamos utilizar la hibridación como para usar el órgano o el animal para cultivar partes de tejidos o tejidos humanos para posteriormente ser usado como donantes o para trasplantes, así como en esta foto vemos que una oreja humana se está cultivando en el cuerpo de una rata. Podría llegar a ser útil si miramos desde ese punto de vista. Aunque suene muy fantasioso, se podría llegar a algo de eso. Ahora pasamos a la segunda parte de esta presentación, en la que vamos a hablar del genoma humano o el uso del genoma humano o los cuidados que debemos tener en el uso del genoma humano, en el estudio y en el manejo de esta tecnología o ciencia tan nueva que tenemos enfrente. Empecemos definiendo algunos conceptos importantes que debemos tener. ¿Qué es el gen? El gen es una porción de ADN que tiene una función específica. Esta porción de ADN se traspasa, no es que se traspasa de generación en generación, pero tiene la peculiaridad que es potencialmente mutable, o sea, puede mutar en algún momento de la vida. Por eso existen variaciones y evoluciones genéticas de las especies. Segundo término que debemos manejar es el genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma es un conjunto de genes que forman los cromosomas. Los cromosomas, como sabemos, se encuentran en el núcleo de las células. Todas las células de nuestro organismo tienen la misma carga genética. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier célula del organismo, en el núcleo, encontramos toda la información genética de nuestro cuerpo. Definamos ahora genoma humano, que es el conjunto de genes que integran el patrimonio biológico de cada individuo y sobre todo, y muy importante, es que contienen la clave de la herencia. Es en donde se guarda lo que vamos a traspasar a nuestros hijos. Bueno, y acá repasando rápidamente un poquito de biología, sabemos que una célula tiene un citoplasma y un núcleo. En el núcleo de la célula, entre otras cosas, están los cromosomas. Los cromosomas sabemos que son como unas cruces que tienen un centrómero y brazos, ¿sí? Cada uno de estos brazos están compuestos de ADN y una parte específica de este ADN con una función específica es un gen. ¿Se entiende? Bueno, sabemos que toda la información genética está codificada en la molécula de ADN. El ADN que, como habíamos dicho, está contenida en los cromosomas. Acordémonos que ADN es el ácido desoxirribonucleico, que está contenido en los cromosomas y está formado por dos cadenas complementarias que se enrollan en doble orden o secuencia o hélice.
en lo que se sucede a lo largo de esta molécula los 4 componentes químicos elementales o nucleótidos que determinan el mensaje genético. Cada una de nuestras células contienen todo el mensaje. Toda la información está en todas las células. Ojo con eso. Esta información son aproximadamente 3.000 millones de bases distribuidas a lo largo del ADN. Parecería ser que hay una gran variabilidad genética entre nosotros, entre los seres humanos. Sin embargo, las diferencias genéticas entre todos los humanos del planeta es apenas el 0,1%. La investigación del genoma humano aportó con seguridad una teoría en la que se rechaza que hayan razas superiores o inferiores simplemente por la raza. Y eso demuestra que la diferencia genética entre todas las razas de seres humanos es apenas el 0,1%. Así que mucha diferencia no puede haber. Bueno, existen aproximadamente 50.000 genes distintos, que están distribuidos en 23 pares de cromosomas. Todos ellos se presentan duplicados en nuestras células, excepto las células sexuales que solo cuentan con un solo juego de cromosomas. ¿Por qué? Porque estas son las que se heredan y las que se van a fusionar, o sea, la mitad del padre y la mitad de la madre. Por eso las células sexuales tienen solamente una copia. Cada gen tiene una disposición fija y determinada en el cromosoma, o sea, tiene un lugar específico. Cada gen dirige la síntesis de las proteínas que tienen posteriormente una función específica en el funcionamiento de nuestro cuerpo, valga la redundancia. Actualmente conocemos o ya tenemos identificadas aproximadamente 50.000 enfermedades genéticas. Entonces, aislar cada pedazo de ADN con una función, o sea, cada gen, o sea, hacer un mapeo de todos los genes que están en el ADN, nos puede ayudar muchísimo para prevenir enfermedades a las que estamos genéticamente predispuestos, nos puede ayudar a curar enfermedades y también nos expone a no saber manejar esta información. Bueno, el proyecto del genoma humano, o sea, el proyecto del estudio del genoma humano, tiene como meta construir el mapa completo de cada uno de los cromosomas distintos que constituyen nuestro material genético. O sea, es saber qué parte sirve para qué cosa. Sirve para identificar factores genéticos de enfermedades comunes, nos pueden ayudar a mejorar el diagnóstico, pueden ayudar a identificar genes que influyen en otros aspectos no patológicos, por ejemplo el gen de la inteligencia, el gen del hombre musculoso, el gen de la fuerza, del comportamiento agresivo, del sedentarismo. Puede ayudar a identificar genes que determinen una u otra situación en nuestra vida. Puede ayudar muchísimo a la medicina preventiva y tiene alguna que otra complicación de la que vamos a hablar a continuación. Conociendo en su totalidad al genoma humano, a veces pienso que puede considerarse conocer demasiado, saber demasiado de nosotros mismos, a veces saber demasiado de nuestros hijos y puede complicarse mucho a la hora de tomar decisiones y van a aparecer una serie de cuestiones muy difíciles que implican mucha responsabilidad, mucho conocimiento y mucho respeto.
A esto es lo que nos lleva el genoma humano, el conocimiento a fondo del genoma humano. Y aquí surgen algunas cuantas preguntas que vamos a ir conversando, vamos a dejar picando y ojalá hagan brotar una idea en la cabeza de todos ustedes para que nazca la reflexión bioética. Empezamos con las preguntas éticas. Primer pregunta, muy importante. ¿Todos tendremos acceso a estos avances? Seguro que el que está investigando te va a decir que sí, que en el futuro todos tendremos acceso y una serie de cosas. En la actualidad no es así. En la actualidad podemos saber ya, ahora mismo podemos saber nuestro genoma o gran parte de él enviando una muestra de sangre a laboratorios específicos que pueden darnos el mapeo de nuestro genoma humano, o sea, de nuestro genoma. Esto tiene un costo. Es de mucho valor, pero tiene un costo. En la actualidad no todos tenemos acceso a estos avances, pero quizás en el futuro sí. Hay que pensar un poco en eso. Ahora, ¿cómo justificar la prohibición cuando la información es relevante para la salud y la calidad de vida? ¿Qué quiere decir esto? Ponele que en algún país o que de aquí a un tiempo a todos los seres humanos que nacemos se nos haga un mapeo genético y se identifiquen ciertas anomalías. Si nosotros pagamos y pedimos saber, se nos pasa un informe y si no, se quedan solo con ellos. ¿Es lícito esto? ¿Es justo? Si ellos saben que vamos a enfermarnos de una u otra cosa, ¿por qué no nos avisan? ¿Porque no tenemos para pagar? Complicado, ¿eh? Ellos invierten muchísimo dinero o invirtieron muchísimo dinero en llegar a donde están. Debería tener un costo agregado. ¿Quién estará a cargo de la utilización de la bioinformática sin violar la privacidad? ¿Cómo manejará un laboratorio esta información? El laboratorio hace un mapeo genético de una determinada persona, identifica que es propenso a tener enfermedades genéticas que aumentan el riesgo de muerte temprana de manera importante. Esta información puede ser útil para terceros. Entonces, tiene que estar bien resguardada. No puede ser expuesta sin autorización previa del interesado, que es la persona y nadie más. Así que debemos tener en cuenta eso. ¿Estaría en peligro la supervivencia de la especie humana? ¿Se podría perder el control? Bueno, de hecho, a la hora de hacer el diagnóstico, esto no es un riesgo. Pero cuando empezamos con terapias genéticas, con modificaciones genéticas, a la hora de reprogramar nuestro mapa genético, eso sí podría traer o tener algún riesgo de alterar la especie humana o de perder el control. Por ahora parece ciencia ficción, pero creo que estamos muy cerca. Cuando se forma un nuevo genoma, tenemos derecho a exigir uno perfecto. Sabemos que los científicos van a estar trabajando para que seamos genéticamente perfectos, o sea, nuestra descendencia sea genéticamente perfecta.
Entonces, si encuentran un genoma sin problema, podemos exigir uno de estos genomas para nuestros hijos. ¿Está bien? ¿Existe un genoma normal o un punto de referencia? ¿Quién va a definir esto? Yo me considero normal. ¿Soy un genoma mejor que otro que se considere normal? ¿Cuál es el punto de referencia? Salud, belleza, aptitud. ¿Será que se va a imponer un modelo fenotípico? Vamos a ser todos, entre comillas, rubios de ojos azules o rubias de ojos azules. ¿Se va a acabar la diversidad? ¿Entrarán de moda por temporadas ciertos modelos fenotípicos? En la década del 2060, todos somos morochos. Eso cambió en el 2090, que todos fueron rubios. Qué loco. ¿Quién va a gestionar esta información? Y lo que estaba diciendo, se va a producir o se producirá empobrecimiento de la diversidad genética. Seremos todos parecidos. Seguiremos todo un estándar que está de moda en tal o cual momento. Son preguntas complicadas que surgen. Piensen un poquito en cada una de ellas. Como estaba diciendo que los científicos están trabajando en el genoma perfecto o en el genoma sin problema, supongamos que llegan a un genoma ideal. Para ellos ideal, perfecto. Les gusta mucho ese mapa genético de esa persona que pueden crear y podrán patentar ese genoma. Entonces, cada uno del resto de los seres humanos que querramos usar eso, aunque suene fantasioso, ¿deberíamos de pagar derechos de autor? Otro tema muy complejo. Si se filtra la información o te exige una compañía de seguros de vida tener un mapa genético tuyo antes de ofrecerte una póliza de seguro de vida, por ejemplo, ¿qué compañía de seguros acogerá a un individuo con enfermedades? ¿Qué se podrá hacer con el conocimiento preciso del genoma de un individuo? Seguramente se podrán hacer muchas cosas buenas, muchas cosas malas y muchas cosas que ni siquiera nos estamos imaginando por ahora. Otra cosa, no va a influir el conocimiento del genoma humano con la exposición de datos de la persona para el seguro, como dijimos antes, o para un trabajo en particular. Qué sé yo, un trabajo que requiere fuerza, un trabajo que requiere más inteligencia, un trabajo que requiere mayor estado físico. Estos podrán estar predeterminados genéticamente y podría llegar a una suerte de discriminación genética para conseguir tal o cual trabajo. Ya no todos vamos a ser, de hecho no todos somos aptos para tal o cual, para todos los trabajos, pero que esté predefinido o predeterminado eso me parece muy complicado. Pudiendo modificarnos genéticamente, se podría llegar al punto en que se eliminen las diferencias. Y esto podría ser una dificultad, el eliminar diferencias. Estaría justificado ocultar cosas. Si uno sabe ocultarle lo que uno sabe a los demás, familiares, empresas de trabajo, empresas de seguro, o que los laboratorios de información de mapeo genético te oculten alguna información sobre tu persona. El individuo deberá determinar
lo que quiere exponer y lo que no, asimismo sobre lo que quiere saber y lo que no. Es complicado, es complicadísimo esto. O sea, uno tiene que saber definir lo que quiere que se sepa de uno mismo, pero también tiene que definir lo que quiere saber de sí mismo. Entramos en terreno fangoso. Situaciones complicadas que traen tecnologías y estudios que prácticamente ya son actuales. Mucho ojo con la discriminación que puede crear el conocimiento del mapa genético de las personas. Mucho cuidado con eso. Bueno, acá tenemos la justificación ética de los exámenes genéticos. Los exámenes genéticos, ¿para qué pueden servir? Pueden servir para el diagnóstico y la clasificación de enfermedades genéticas. Pueden ser muy importantes para la planificación familiar. Por ejemplo, definir si poseen enfermedades genéticas hereditarias o hay posibilidades en su descendencia a que tengan alguna de estas enfermedades. Se puede aconsejar a las parejas, que al fin y al cabo van a ser los que van a decidir, los riesgos que pueden exponer a su descendencia en razón de enfermedades o padecimientos de origen hereditario. Se puede aconsejar, ayudar y guiar. Al fin y al cabo, ellos son los que deciden. Se pueden identificar predisposiciones patológicas personales antes que se manifieste la enfermedad, como para prevenir, atenuar o evitar complicaciones graves o para su planificación. Predispuesto, estoy predispuestamente genético, predispuesto a tener diabetes o a tener glaucoma o hipertensión arterial o dislipidemia. Si sabemos esto de antemano, podemos modificar nuestros hábitos, podemos prevenir las complicaciones a las que nos puede llevar esto. Se puede hacer mucho con los exámenes genéticos, siempre y cuando se manejen ética y responsablemente. ¿Qué podemos decir de las terapias génicas? La ingeniería genética para curar enfermedades genéticas, valga la redundancia, hereditarias y no hereditarias como el cáncer. Se puede localizar el gen defectuoso y se sustituye por uno correcto. Puede salvarnos la vida, salvar muchísimas vidas, si su uso es para curar enfermedades. Es muy importante que el que va a ser sometido a estas terapias sea el que decida hacerse. No hay que obligar, presionar o empujar a hacer una u otra terapia, como en cualquier terapia. El paciente es el que decide. Por eso es muy importante explicar bien y un consentimiento informado, bien detallado, antes de decidir estas terapias. Hay dos tipos de terapias génicas. Las terapias génicas que son de las células somáticas, que producen un cambio solamente en el individuo que realiza esta terapia. Y están las terapias génicas germinales, que se realizan a las células sexuales. Esto alteraría al propio individuo que se somete a la modificación genética, así como también a su descendencia. Esta terapia génica germinal aún no está del todo estudiada y aprobada, y sigue siendo, lo que no está aprobado sigue siendo ilícito. ¿Por qué? Porque no asegura el principio de no dañar. Todavía no
las investigaciones no llevan al punto en el que se pueda asegurar de que la descendencia no va a ser perjudicada con este tipo de modificación genética. Repasando un poquito, ¿cuáles son las utilidades del estudio del genoma humano? Y son varias. Tenemos varias aplicaciones científicas que se pueden desarrollar a partir de esto. Nos aportan información relevante para nuestra vida y el de nuestra descendencia. Estudiando el genoma humano se pueden desarrollar terapias génicas que solucionen varios problemas de salud y otros. Hay corrientes eugenésicas, pues puede usarse con fines eugenésicos. Importante utilización en las terapias génicas en la línea germinal, como lo dijimos anteriormente, y puede desarrollarse una manipulación génica de mejora o perfectiva. Se abre un abanico de posibilidades después del estudio en detalle del genoma humano que no podemos medir. ¿Cuáles son los aspectos éticos entonces que debemos de tener en cuenta? Primero, respetar la dignidad de las personas. Después, la alteración génica entraña el riesgo de deteriorar la identidad de la persona. Si se producen demasiadas modificaciones, se puede alterar la identidad. Así, por eso no solo está en juego la vida y la muerte y la salud, sino también está en juego la identidad. Y la lectura del genoma puede alterar la intimidad, sobre todo si se escapa información que no autorizamos a que se escape. Bueno, y concentrémonos en esto, que es un principio que debe ser mantenido de forma clara y absoluta, que es el siguiente: la inviolabilidad del genoma humano. Es decir, no se puede éticamente alterar el genoma propio de la especie humana. Punto. No podemos jugar con los seres humanos, no podemos probar con los seres humanos, no podemos inventar con los seres humanos, sobre todo cosas extrahumanas. Acá entra un poco de lo que hablábamos anteriormente con la hibridación. No podemos introducir al genoma humano, al genoma de la especie humana, características que no son del ser humano. Piensen un poco en esto, reflexionen y analicen y saquen sus conclusiones, por favor. Y después de escuchar todo lo previo, a la conclusión a la que llegamos, por lo menos a la que yo llego, es que se necesitan nuevas disposiciones legales, nuevas reglamentaciones. Debe haber nuevas leyes que regulen la información genética. Sabemos que se busca beneficios para la humanidad, pero sabemos que debemos respetar a la persona, no manipularlas a ninguna y con más razón a los más vulnerables. Tienen que haber leyes que crucen el uso del genoma con los trabajos que puedan verse afectados con ellos, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, las empresas de seguro que hablábamos más adelante, más atrás, perdón. ¿Cómo se puede prevenir la discriminación genética? Eso hay que reglamentar, hay que tratar de prever eso. Tiene que haber un equilibrio laboral
entre el empresario y el empleado. Todos deberíamos sacar beneficios de esto. Hay que reglamentar la exigencia o no de un mapeo genético en todos los seres humanos. Hay que saber cómo proteger la confidencialidad de las informaciones genéticas y cómo proteger la vida privada del individuo. Se debe regular por ley la manipulación genética. Esta manipulación genética debe llevarse a cabo en laboratorios científicos que estén estrictamente controlados y regulados. Se debe regular también por ley el estudio y la manipulación genética en los departamentos de defensa con fines bélicos, en las farmacéuticas que pueden tener fines comerciales y, como decimos, solamente laboratorios autorizados, regulados y bien controlados que cumplan con los estándares éticos de privacidad y de seguridad deben ser autorizados para este tipo de trabajo. Y aún con todas estas regulaciones que estamos discutiendo, no aseguramos que todo esté bajo control. De hecho, seguramente muchos pormenores irán apareciendo a medida de que evolucione el uso de esta ciencia y van a ir apareciendo cosas nuevas. Otra cosa, la manipulación genética, ya sea diagnóstica o terapéutica, no debería ser válida su realización por orden judicial, porque estaríamos alterando el orden natural de las cosas. ¿Será que esto puede llevar a una nueva eugenesia? Por ejemplo, para poner un ejemplo cortito de esto, el papá quiere que tenga ojos verdes y la mamá quiere que tenga ojos azules. El papá por la abuela, la mamá porque ella tiene ojos azules. Y se judicializa y el juez decide que tenga ojos azules porque la mamá le cuida mejor y entonces ojos azules. ¿Está correcto eso? ¿O les parece una barbaridad? Son situaciones que se van a plantear de aquí a poco. Bueno, y ahora hablando un poquito de cuáles son estas enfermedades genéticas, ¿verdad? Tenemos las alteraciones monogénicas, como por ejemplo la anemia falciforme. Tenemos las anomalías cromosómicas, como la trisomía 21, que es el conocido síndrome de Down. Tenemos las malformaciones congénitas. Tenemos herencias poligénicas como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el paladar hendido, entre otras. Hay alteraciones del ADN mitocondrial, alteraciones por mutaciones de células somáticas y el cáncer. Todo esto tiene relación genética. Así que en buenas manos puede ser de gran utilidad avances en lo que respecta a diagnóstico y terapéutica. Entonces el conocimiento de esta ciencia nos puede ayudar a dar buenos consejos genéticos, pudiendo así informar el porcentaje de riesgo de desarrollar o nacer con una u otra enfermedad genética. Por ejemplo, en la hemofilia, si
sea, si se tiene el gen que determina la hemofilia, sabemos que es una enfermedad que las mujeres no la padecen, pero las mujeres la transmiten a su descendencia masculina. Entonces, si la mujer tiene hemofilia, se podría optar por solamente tener hijas mujeres para librar a nuestra descendencia de, de esta enfermedad. Obviamente existen alternativas para intentar tener hijos varones, para intentar tener hijas mujeres. Estas técnicas que se usan actualmente pueden tener cierta eficacia. El acceso a todas estas técnicas que estuvimos hablando son muy costosas y esto en la actualidad es una limitante. En países de primer mundo, en donde la salud pública quizás es más general, están un poco más cerca, todavía no es así allá. Y acá en nuestro país, por ejemplo, que estamos mucho más atrás, eh, es prácticamente excluyente a un puñado de personas tener acceso a este tipo de técnicas. Todo esto puede modificar también la población, sobre todo en relación al género. Pueden haber más mujeres, más varones. O sea, estamos expuestos y nos arriesgamos a muchas cosas con esto. Y otra cosa muy importante es que la genética permite alterar y eventualmente curar lo que es anormal, o sea, lo patológico. Pero la genética, la manipulación genética, también tiene el potencial de cambiar lo normal. O sea, cambiarlo por gusto, cambiarlo por necesidad, cambiarlo por preferencia o cambiarlo por demanda. Por gusto, qué sé yo, quiero que mis hijos sean pelirrojos. Por necesidad, necesito hijos varones para mi negocio. Por preferencia, es simplemente algo que prefieren los padres en ese momento y pueden decidirlo con estas técnicas. O por demanda. La población está siendo inminentemente masculina y necesitamos mujeres para la reproducción. O se viene una guerra y necesitamos hombres para la guerra. Y este tipo de situaciones se pueden dar. Se puede buscar al hombre perfecto, a la mujer perfecta. Tema complejo. Entonces, para ir terminando, sabemos que los conocimientos genéticos pueden ser de muchísima utilidad siempre y cuando se manejen con responsabilidad, ética, compromiso y respeto en todos sus aspectos. En buenas manos pueden hacer muchísimo bien, mucho beneficio para la salud y para los seres humanos. Pero si se le da un mal uso, podemos terminar complicando muchísimo, generando tremendos problemas para la humanidad, problemas éticos y muchísimos otros problemas si caen en malas manos.
Si tienen preguntas, algo que quieran comentar, alguna duda, pueden hacerla a través del foro o pueden contactarme a mí personalmente sin ningún problema. Y en esta imagen vemos un camino largo y sinuoso. Ese es el camino de hacer las formas de manera ética. Es bastante difícil, es complejo y por algo se llaman dilemas éticos, porque son problemas que se presentan que a veces pareciera ser que todas las situaciones causan beneficio a alguien o todas las situaciones causan perjuicio a alguien. Es un camino difícil hacer bien las cosas, pero es un camino que hay que tomarlo. Bueno, para terminar, les hablo un poquito de lo que es la ética. La bioética es así, como un papelito que tenemos en el bolsillo. Ese papelito podemos usarlo en cualquier momento o no. Es nuestra decisión usarlo. Puede ser muy preciado por nosotros como despreciado. La ética es una decisión personal. Actuar éticamente es una decisión personal. Entonces es como el papelito que siempre está en el bolsillo, que tenemos que decidir usarlo siempre, a veces o nunca. En el aspecto, en el ámbito de la bioética, y en esta cátedra al menos, esperamos que lo utilicen siempre. Muchas gracias por escuchar. Espero que les sea de provecho y quedo abierto a cualquier consulta o duda que tengan. Chao.